fundamentos del matrimonio. Fundamentos del matrimonio. Los que no traigan Biblia se pueden sentar junto a un cristiano. En el Salmo 11, versículo 3, leemos un versículo que va a ser el cimiento de estas 5 conferencias. Salmo 11, versículo 3, dice así: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Dios instituyó el matrimonio y lo estableció desde la creación del mundo entre un hombre y una mujer, entre Adán y Eva, no entre Adán y Pepe, ni Eva ni Carmelita. El matrimonio no es una invención humana, el matrimonio es algo santo y sagrado y es el fundamento de toda sociedad. En el momento en que el matrimonio comienza a disolverse, a desintegrarse, a desvirtuar el propósito original de Dios, esa nación que está legislando matrimonios que van en contra de la voluntad de Dios, comienzan a ser juzgadas severamente por Dios. Dios diseñó el matrimonio para la propagación y la conservación de la especie humana. Imagínense ustedes que acabáramos, como le dije hace poco al presidente de la Alianza de los Gays, ahí en México, que me decía que por qué no permitíamos nosotros los cristianos y no estábamos a favor de los matrimonios gays. Simplemente le dije, es una cuestión de lógica elemental y de sentido común. Si ustedes siguen en esa dirección, ¿en dónde va a acabar el mundo? Se va a evitar la propagación ya. Ya ustedes no pueden tener hijos entre hombres ni entre las mujeres. Van a comenzar a adoptar niños que van a crecer sin la identidad del papá o sin la identidad de la mamá. O sea, es un ataque virtual, directo, destructivo al matrimonio. Dios diseñó el matrimonio para que 2 discípulos, el matrimonio es para discípulos de Jesucristo, para que 2 discípulos de su Hijo Jesucristo, un hombre y una mujer, le siguieran juntos, le conocieran y formaran una familia cristiana. Esta es la razón por la cual Dios dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Dice Amós 3:3, ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? O sea, si no estamos de acuerdo para caminar en la vida y uno es cristiano y el otro no es cristiano, es muy difícil el matrimonio. Y si alguno de ustedes se casó por equivocación o porque se comieron la torta antes de tiempo, como decimos en México, y estás casado con una de tu pareja que no es cristiano o cristiana, la misericordia y la gracia de Dios pueden operar en tu vida para que tú puedas comenzar otra vez a restaurar eso y a orar por tu pareja, porque tal vez en este seminario tu pareja le puede entregar su vida al Hijo de Dios. El matrimonio y la unión de 2 personas completamente diferentes. La mujer es 100% y diametralmente opuesta al varón. Y nosotros somos enteramente antagónicos a todo lo que la mujer hace. Somos diferentes física, emocional y espiritualmente. Y cuando el hombre no entiende cómo funciona su mujer, y cuando la mujer no entiende que el hombre es totalmente diferente, comenzamos a tener conflictos y comenzamos a tener roces porque nos queremos hacer a nuestra manera. Las mujeres son chillonas, las mujeres porque vuela la mosca lloran, tienen 7 días al mes que tienen cambios hormonales drásticos donde ni te le acerques, por favor. Llévala a desayunar, llévala. La depresión se les calma siempre en los centros comerciales. Eso es inequívoco. Si tú quieres que tu esposa, ¿verdad?, en esos días que está en su mes, esté tranquila y llévala a un centro comercial y si la llevas los 7 días, ¿verdad?, va a estar mucho mejor. No sé por qué las mujeres, ¿verdad?, la depresión se les calma en los centros comerciales. El varón necesita respeto, necesita admiración y necesita ánimo de parte de la mujer. Fuimos creados para ser admirados por ustedes, para ser respetados por ustedes y para que nos infundan ánimo para seguir viviendo. La mujer necesita amor.
Ellas fueron criadas para recibir. Nosotros fuimos criados para dar. Esta es la razón por la cual en los centros comerciales la mujer recibe, 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 recibe. Y son felices. ¿Por qué? Porque así fueron creadas. Y pueden tener 30 pares de zapatos y les hace falta un par de zapatos. Y tienen 50 vestidos y necesitan el 51º vestido. Nunca se cansan de comprar zapatos ni vestidos, porque así son ellas. Y tenemos que entenderlo nosotros los varones. Ellas necesitan una confirmación continua del amor que nosotros les tenemos. Si tú tienes ya 5 años de casado y me dices que en los 5 años de casado ya tienes 3 o 4 meses que no le dices a tu esposa, te amo, el amor comienza a enfriarse. Ellas se enfrían con una facilidad increíble porque son totalmente sensibles y susceptibles. Fueron creadas románticas por Dios. Necesitan consideración de parte de nosotros. Necesitan que la caballerosidad nunca se apague, que cuando te sientes en el restaurante le quites la mesa para que se siente. Cuando te paras, ¿verdad? Le quitas la mesa para que se pare, no para que se caiga, ¿verdad? Cuando te subes al coche, y para nosotros los hombres esos detalles son insignificantes, ¿no es verdad? O sea, que se sube ella sola, ¿verdad? O que se vaya en la cajuela, dicen otros, ¿no? Pero tenemos que entender esto. Entonces, cuando tú llegas a tu coche y te das la vuelta y le abres la puerta a tu esposa, para ellas es muy importante. Para ellas es muy importante que le digas una vez a la semana, quiero decirte que eres lo máximo para mí, que te amo, unas flores que le lleves cada 15 días. No levante la mano, pero desde que se casaron, ¿cuándo fue la última vez que le diste flores a tu esposa? Entonces nos damos cuenta que el matrimonio es algo por lo cual tenemos que luchar. Algo por lo cual tenemos que estar continuamente alimentando el fuego que Dios encendió en nuestros corazones. Porque todo lo que no se alimenta se apaga. Si tú una chimenea la dejas así, se apaga, hay que estarle echando leña. Y la leña del matrimonio es el amor. La mujer necesita amor, la mujer necesita sentirse segura. Sentirse que está casada con un varón, ¿verdad? Que va a luchar por ella, que la va a sostener, que la va a apoyar, que no se va a quedar sola. La mujer necesita fidelidad. Cuando tú cometes adulterio, por ejemplo, ¿cuántos meses o cuántos años crees que van a pasar para que la herida de tu esposa sea sanada? Hay hombres que han cometido adulterio y que creen que su esposa ya año, 2 años, ya los deben de perdonar, y el perdón existe. Pero las heridas ahí están presentes. Y no es más que a través de la lucha y la fidelidad y la lealtad que a través de años podemos sanar las heridas que muchos hemos causado. La mujer necesita ánimo, necesita seguridad, necesita fidelidad y necesita protección. La mujer fue creada como un vaso más frágil y la mujer necesita siempre sentirse protegida. Ahora, para todo esto, Dios nos dejó un manual que se llama la Biblia. Para que aquí encontremos todas las instrucciones y toda la sabiduría para conocernos y saber que todos los problemas que enfrentemos como matrimonio tienen solución. No necesitas ir con el psiquiatra, ni con Walter Mercado, ni con la doctora Corazón, ni con tu suegra. Aquí en la Biblia encontramos la respuesta para todos nuestros problemas. El pecado sacó a Adán y Eva, la primera pareja del huerto del Edén, de la presencia de Dios. Y gracias a la obra de Cristo en la cruz, Dios ahora puede, lo que se perdió en la caída, volver otra vez a restaurarlo. Y es lo que quiere hacer Dios con todos ustedes en estos seminarios. Volver otra vez a unirlos más fuerte, volver a recordarnos nuestras responsabilidades y volver otra vez a caminar juntos para la gloria de Dios. No nos imaginamos las increíbles bendiciones que Dios tiene para un matrimonio que se ama. Y si tú has llegado a un momento en este seminario donde dices, es que sinceramente le dices, Dios, yo ya no amo a mi esposa. Señor, yo ya no amo a mi esposo. Bueno, es que el amor es sobrenatural, el amor es de Dios. 1 Juan capítulo 4, no es de nosotros el amor ágape, es de Dios. Y para poder restaurar un amor que se ha perdido, se necesita la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos pues a conocer, en primer lugar, acerca de la Biblia, para que podamos entender que para edificar una casa necesitamos fundamentos. ¿Te imaginas construir una casa sin que se haga primero el fundamento? Ustedes son arquitectos, ingenieros,
saben que hay una primera piedra, la piedra angular, y sobre el fundamento se ponen las paredes y los techos y las ventanas y las puertas y finalmente todo lo que cubre la casa. Un matrimonio necesita fundamentos. Este es el tema que vamos a desarrollar. Necesitamos entender que los fundamentos y las convicciones espirituales que Dios nos va a enseñar en su palabra, necesitamos ser enseñadas por el varón. Dice 1 Corintios 11:3, Cristo es la cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Hay un orden en el universo y Dios tiene que establecer este orden. No puede haber en el hogar dos capitanes. En un barco no puede haber dos capitanes. No puede haber dos presidentes de la república. En el gobierno, en la familia y en la iglesia, Dios estableció al varón. ¿Por qué hay mujeres pastoras ahorita? ¿Por qué hay presidentes de la república ahorita? Porque hay mujeres en la casa que ellas están tomando el liderazgo, la enseñanza de los niños, están hasta proveyendo. ¿Y por qué? Porque el varón en el siglo XXI está abandonando sus puestos de responsabilidad. Pero eso sí, son machos para pelearse, son machos para golpear a la esposa, son machos para poder manifestar su conducta, pero no son machos ni viriles para enfrentar sus responsabilidades que tenemos todos delante de Dios. Ahora, ¿por qué hay mujeres presidentas? Porque hay mujeres pastoras y porque hay mujeres que hay matriarcado en las familias, donde ella es la que manda en la casa, porque el varón ha abandonado el puesto de liderazgo. Entonces Dios levanta, si no hay pastores, levanta una pastora. Si no hay hombres que puedan ser políticos y varones, Dios le entrega una nación a una mujer. Y si en tu casa tú no estás funcionando como varón, Dios le va a entregar el liderazgo a tu mujer. Y los hijos son los que van a sufrir las consecuencias. Había un cuento que decía que llegaron al cielo todos los varones y Pedro dijo, hagan una fila aquí derecho, todos los varones donde sus mujeres mandaron en su casa. Y se formó una cola como de 25 kilómetros. Y del lado izquierdo estaba solamente un varón ahí, estaba todo así medio mayugado y golpeado. Y le dijo, ¿y tú qué estás haciendo aquí? O sea, ¿tú no estás con nosotros? Dice, no, porque yo estoy aquí formado porque mi mujer que más me valía que me formara de este lado, porque si no me iba a surtir llegando a la casa. O sea que en conclusión hay uno entre 500,000, ¿verdad?, que están tomando el liderazgo que le corresponde delante de Dios. Vamos a ver el primer fundamento para el matrimonio. El primer fundamento para el matrimonio es la Biblia. La palabra de Dios, inerrante, infalible y la autoridad final. Es la autoridad final para nuestra vida. Dice la Biblia que fue inspirada por Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Qué significa inspirado por Dios? Hoy en la mañana estaba orando y estaba haciéndome estos cuestionamientos. La materia no puede producir el pensamiento, ¿o sí? Lo que es inerte no puede producir el pensamiento. Esa es mi pregunta siempre a los ateos. ¿De dónde salió el pensamiento y la conciencia? Vamos a hablar más tarde de eso. La materia, el cerebro, no es realmente lo que produce el pensamiento. El pensamiento el cerebro es un órgano como el hígado, como el corazón. Entonces, en los pensamientos, ¿de dónde vinieron? ¿De dónde viene lo que yo pienso? Es algo que trasciende nuestras 4 dimensiones, porque el pensamiento es incoloro, inodoro, no se puede capturar, está aquí como flotando en el espacio, los pensamientos. Cuando dice la Biblia que Dios inspiró la Biblia, significa que Dios tiene la capacidad de influir en nuestros pensamientos. Hay 2 fuentes de influencia en nuestros pensamientos, Dios y Satanás. Ahora que se descubrió que hay una partícula subatómica que es más rápida que la velocidad de la luz, los famosos neutrinos, que ya no son 300,000 kilómetros por segundo por los que la luz recorre, sino que ahora son 300,000 kilómetros y segundos, que se está echando abajo la teoría de la relatividad, nos damos cuenta que la Biblia tenía razón.
Dios tiene la energía para poder poner pensamientos de amor, de paz, de edificación, de seguridad, de esperanza en mi vida si me conecto con la Biblia. Pero si me desconecto de la Biblia, quedo sujeto a un mundo invisible que está tratando de energetizar y de influir mis pensamientos a través de las telenovelas, Triunfo del Amor, Dos Hogares. Dicen que la nueva, ¿verdad? Siempre estoy atrasado con las telenovelas. Me dijeron, ¿verdad? Las revistas, llegas al salón de bellezas, Cosmopolitan, título, ¿Cómo divorciarse y ser feliz? Los premios Grammy, comienzan ahí a contar tonterías los artistas y comenzamos a capturar los pensamientos y las ideas de las películas, de los libros que leemos, que influyen mi conducta y mi filosofía para vivir. Entonces, Dios quiere, Romanos 12:2, que no nos conformemos, que no permitamos que el mundo moldee nuestra manera de pensar. Que si nosotros vamos a pensar respecto al matrimonio, y todo el mundo se está divorciando, y todos sus amigos cometen adulterio, y todo el mundo cree que ya los matrimonios gays es otro estilo de vida, nosotros no pensamos como piensa el mundo, nosotros pensamos como piensa Dios. Porque nuestro pensamiento es capturado por Cristo. Y si nos sometemos a los pensamientos de la Biblia, Dios comienza a inspirarnos amor por nuestra mujer. Les comienza a las mujeres a inspirar respeto por su marido, admiración por su marido, porque comenzamos a conectarnos a la fuente de energía. La Biblia es inerrante, significa sin errores. El problema del ser humano no es la Biblia, es el intelecto finito y limitado de nuestra capacidad mental. Nosotros tenemos un foco de 60 watts. Dios tiene millones de watts. Yo quiero comprender a Dios. ¿Por qué permite Dios los tsunamis? ¿Por qué permitió Dios al diablo? ¿Por qué permitió Dios las tormentas, los terremotos? ¿Por qué permite que se mueran de hambre los niños? Y estas preguntas que los ateos hacen amargados porque no encuentran respuestas, los llevan a odiar a Dios, a alguien que ni siquiera existe. Un ateo es una persona amargada contra Dios, contra alguien que no existe. Qué absurdo, ¿no? Pero dentro de ellos hay un odio contra Dios. ¿Cómo puedes tú odiar algo que no existe? Esa es la irracionalidad del ateísmo. Entonces, cuando una persona no entiende las cosas que están pasando, porque no entiende que somos limitados en nuestra intelectualidad, en nuestra finitud, contra los watts de Dios, ¿qué te va a pasar? Se te van a fundir los fusibles. ¿Qué cosa les ha pasado a todos los grandes hombres que han luchado contra Dios, como Friedrich Nietzsche, como Sigmund Freud, como Carlos Marx, como Carlos Sagan, como Jean-Paul Sartre? ¿Qué les ha pasado como Hitler, como Hussein? ¿Qué les ha pasado? Han acabado locos o con insanidad mental. Friedrich Nietzsche, el más grande ateo del siglo XX, a los 36 años se volvió homosexual, a los 52 lo internaron en un hospital psiquiátrico donde murió loco. Él había escrito, Dios está muerto, y cuando Nietzsche murió, arriba de su tumba pusieron, Nietzsche murió, Dios sigue vivo. Entonces, cuando venimos a la Biblia, estamos enfrentando un Dios infinito. Y vas a encontrar muchas cosas que no vas a entender. Y el hecho que tú creas que parecen contradicciones, oye, me parece que es contradicción esto con lo que está diciendo aquí. Espérame tantito, no hay ninguna contradicción porque la Biblia es inerrante. El problema es tu intelecto y tu manera de interpretar y de percibir lo que tú estás leyendo. Pero si tú sigues leyendo y sigues leyendo y sigues orando conforme pasa el tiempo, es como cuando llegas a una clase de japonés. Tú llegas a una clase de japonés y son puros signos, no entiendes nada. Al primer día, esa es la A, esa es la B, esa es la C, esa es la D, y después de 6 meses ya puedes leer en japonés. Así es cuando vienes a la palabra de Dios. No entiendes muchas cosas, tú sigue caminando con Dios, sigue orando, y Dios va a ir adaptando tu pensamiento y tu capacidad de entendimiento para las cosas profundas de Él. Entonces, esto es muy importante para que ustedes conozcan la Biblia y entiendan por qué es la palabra de Dios. Y además la Biblia
no solamente es inspirada por Dios, inerrante, sino que la Biblia es infalible. ¿Qué significa esto? Escuchen muy bien. La Biblia es el único volumen de literatura, de los billones de volúmenes de literatura que existen en el universo, el único volumen que enseña verdades absolutas. Es el único libro que enseña verdades absolutas. Un día quise demostrarle a un grupo de estudiantes el absurdo de la teoría de la evolución comparado con el pensamiento de la creación de la Biblia. Y les dije, vamos a tomar aquí el libro que los evolucionistas tienen como su fundamento, El origen de las especies de Carlos Darwin. Y pusimos aquí El origen de las especies de Carlos Darwin y les comencé a leer lo que dice el libro de Carlos Darwin. Escuchen lo que dice. Quizá, chance y, no estoy seguro, a lo mejor puede ser. ¿Ustedes creen que esto es un lenguaje científico? Y este libro que se llama El origen de las especies nunca explica el origen de las especies. Y cuando vienes a la Biblia, encuentras verdades que no han cambiado hace 2000 años. Un ejemplo, hace algunos meses los astrónomos dijeron, les pedimos perdón, Plutón no es planeta. Se había considerado por tantos años que Plutón era planeta. Y ahora descubren que Plutón es planeta. Ahora descubren que la teoría de la relatividad de Einstein, que estaba siendo la base de la astronomía y del cálculo diferencial y de todo lo que es cuántico en la física matemáticas, la teoría de la relatividad de Einstein está a punto de hundirse. Las verdades científicas vienen verdades más grandes y quedan obsoletas. Y mientras más pase el tiempo, lo que ayer era verdad, hoy no es verdad. Y así nos damos cuenta que los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras de este libro no han podido en 2000 años ser contradecidas. La Biblia tiene los registros antiguos más grandes de genética, de geografía, de física, de biología, de antropología, de arqueología, de poesía, de literatura y de cualquier disciplina académica que tú estés buscando. La Biblia fue el primer libro en haber sido traducido en la imprenta de Gutenberg, el primer libro en haber sido traducido en la imprenta de Gutenberg. Y encontramos en la Biblia que son 66 libros escritos en 1500 años. 1500 años se hizo el compendio de la Biblia por más de 40 autores diferentes. Entre estos autores casi ninguno se conocía, unos fueron pastores, otros pescadores, otros reyes, otros profetas, pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una línea de consistencia de la verdad que corre desde el principio hasta el fin, que es la sangre del Hijo de Dios. Esta consistencia, esta singularidad, esta unidad sobrenatural de la Biblia, estos registros científicos, arqueológicos, genéticos, biológicos, poéticos, literarios, psicológicos de la Biblia, no es posible que los seres humanos la hayan podido hacer este compendio. Yo me he cansado en todas las reuniones que he estado. Hace poco estuvimos en Colombia, eran 6 senadores, mi hermano y yo estábamos en un desayuno, mi hermano Alejandro, y se acercaron 4 senadores, fue el secretario de la Defensa de Colombia, que lo mandó el presidente Santos, porque es cristiano, el secretario de la Defensa, 4 senadores cristianos, políticos cristianos, y yo les dije, pregúntenle ustedes a cualquier científico en el mundo, a cualquier poeta, a cualquier maestro de cualquier universidad, los desafiamos, enséñanos un libro mejor que la Biblia. Reta al ateo, reta al maestro, reta al científico que tú conozcas. ¿Usted conoce algún libro que sea superior a la Biblia? En poesía, en literatura, en registros arqueológicos, antropológicos, genéticos, biológicos, científicos. No existe ningún volumen en el mundo. Así que cuando nosotros estamos hablando de que la Biblia es la palabra de Dios, pues tenemos que conocerla. Nuestros hijos vienen a pedirnos respuestas. Papá, me dijeron que venimos del chango. Y tú no sabes qué contestarle a tu hijo. Oye, hijo, mira, dile a tu maestro que por eso
¿Que a quién se parecía a su abuelita? Pregúntale. O pregúntale a tu maestro, ¿verdad? Que si tiene alguna evidencia científica de la evolución. No existe una sola evidencia científica de una mutación de una especie a otra especie. ¿De dónde sacaron que venimos de los animales? De Carlos Darwin, porque se imaginó en la isla de los Galápagos, cerca de Costa Rica, que podíamos proceder a una selección natural, porque los científicos, al no conocer la Biblia, tienen que inventar. Tienen que inventar, y son teorías, son hipótesis, son especulaciones, que están totalmente absurdas filosófica y científicamente. Pero ¿por qué dicen que venimos de los animales? Porque no tienen respuestas. Porque para poder entender de dónde venimos, ¿qué se necesita? ¿Qué cosa es la ciencia? La ciencia es la experimentación y la observación de los fenómenos que nos rodean. Y yo no puedo ser científico si no es observable y si no es experimentado. Se tiene que demostrar para que sea científico. ¿Quién estuvo en la creación? Nadie estaba en la creación. ¿Quién puede decirnos cómo comenzó el universo? Nadie, porque nadie estuvo ahí. Se tiene que inventar que una explosión, que el Big Bang, que esto y que el otro, ¿verdad? Como le digo aquí en Acapulco, son puras marihuanadas. Pero ¿por qué este lenguaje? Porque los científicos no nos podrán decir jamás, porque para que sea científico tiene que ser demostrable. Se tiene que comprobar, se tiene que haber observado. Los científicos no nos pueden decir de dónde venimos ni a dónde vamos tampoco. Y la ciencia, aunque nos ayuda, la ciencia comprueba que la Biblia tiene razón. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. ¿Sí están aprendiendo algo, verdad? No les vale. Bueno, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, escribe el apóstol Pablo: toda la escritura, ya vimos, es inspirada, es soplada. La palabra inspiración viene de soplar en el griego. Dios sopló sus pensamientos en los apóstoles que escribieron la Biblia. Y cuando los apóstoles estaban escribiendo la Biblia y los profetas hebreos en el Antiguo Testamento, muchos de ellos no sabían lo que estaban escribiendo. Un ejemplo, el Salmo 22. En el Salmo 22 David comienza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué estaba David escribiendo 1000 años antes de que Cristo colgara en la cruz? 1000 años antes de que Cristo colgara en la cruz, David estaba escribiendo la crucifixión del Hijo de Dios. Esto significa que cuando David está escribiendo el Salmo 22, Cristo no había sido muerto, pero estaba describiendo claramente lo que iba a pasar en la cruz, porque sus pensamientos no eran de él, estaba siendo inspirado por Dios. Cuando el profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, escribe: una virgen dará a luz un hijo, llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros, príncipe de paz. El profeta Isaías, 750 años antes de Cristo, estaba escribiendo la forma en que Cristo iba a nacer de una virgen y que iba a ser Dios el que bajaría al mundo, entraría una mujer llamada María y podríamos nosotros conocer que Dios se había hecho carne. Entonces, todas estas cosas nos hablan de la inspiración de Dios. Ahora dice aquí Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La Biblia es el único libro, matrimonios que me escuchan, es el único libro que nos enseña el camino que debemos caminar. El camino que debemos caminar, moral, filosófica y educacionalmente. La Biblia nos enseña cómo formar un matrimonio, mis responsabilidades como esposo, mis responsabilidades como esposa, cómo debemos educar a los niños desde que nacen, a los 5 años, a los 12 años, en la juventud. Me enseña cómo manejar y administrar mi negocio para que Dios lo bendiga. Me dice cómo comportarme ante el gobierno, cómo formar una compañía que prospere, un negocio que prospere y que sea bendecido por él. Me muestra claramente cuál es la verdad entre tantas religiones, entre tantas filosofías.
La Biblia es útil para enseñarnos el camino. En segundo lugar, dice que es útil para redarguir. En otras palabras, cuando nos salimos del camino, la Biblia nos convence cómo regresar al camino. Nos muestra que estamos fuera de Dios, que estamos fuera de la voluntad de Dios, porque nos redarguye la conciencia, que es la voz del Espíritu Santo. En tercer lugar, dice la Biblia que es útil para corregirnos. Yo en el camino, me salí del camino. ¿Cómo puedo regresar al camino otra vez para caminar con Dios? En este seminario, Dios en la Biblia nos va a enseñar cómo regresar y cómo sanar tu matrimonio. ¿Qué es la medicina que tu matrimonio necesita? ¿Qué es la medicina que tu alma necesita? Dios no solamente nos da el diagnóstico de la enfermedad del ser humano, Dios nos da también la medicina para el ser humano. Y dice la Biblia, y Dios es útil en la Biblia para instruirnos. Nos enseña cómo caminar cuando nos salimos, cómo regresar y nos enseña cómo mantenernos en el camino. Es lo que significa instruir por Dios. Veamos ahora en 1 Timoteo capítulo 6, versículo del 3 al 5. Recuerden que estamos tratando con verdades absolutas. ¿Qué significa verdades absolutas? ¿Qué es lo contrario a una verdad absoluta? Algo relativo. Y toda la filosofía ahorita del mundo es el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Vive como quieres, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad. Me acerco con una persona homosexual y me dice, mira Armando, no te metas conmigo, esa es mi verdad y para mí yo estoy bien. Tú sigue tu verdad, yo tengo mi filosofía. Eso fue lo que los nazis en la Segunda Guerra Mundial, en el juicio de Nuremberg, 1947-48, usaron como argumento ante los fiscales internacionales. Es que para nosotros los nazis, los judíos eran ratones. Para nosotros, de acuerdo al Führer, obedecíamos órdenes nada más. Y se levantó un fiscal y les dijo, ¿y la conciencia? ¿Qué acaso ustedes son animales? ¿No tenían conciencia para poder saber y discernir que matar gente inocente y hacer o meter a los niños a las cámaras de gases no se les conmovían las entrañas? Y lo único que contestaron fue, obedecíamos órdenes del Führer. Entonces nos damos cuenta de qué forma, ¿verdad? Cuando cada quien dice, pues yo tengo mi verdad, aquel tiene mi verdad, entonces llegaríamos a un mundo donde lo que tú haces para ti es pecado, lo que yo hago para mí no es pecado. ¿Existe algún parámetro que nos diga quién está bien? Gracias a Dios que tenemos la Biblia. Si no tuviéramos la Biblia, caeríamos en el relativismo. Cada quien haga lo que le da la gana. Como el fundador de la cadena CNN, la cadena de comunicaciones más grande en el mundo. Esta cadena internacional la fundó Ted Turner. ¿Y sabe lo que hizo Ted Turner? Se le murió una hermana a los 17 años de cáncer. Él dice que era bautista, pertenecía a un grupo cristiano y le pidió a Dios, Señor, sana a mi hermana. Su hermana no se sanó y se murió. Se volvió ateo y comenzó a hacer los 10 mandamientos de Ted Turner. Y así vemos, ¿verdad?, que la gente dice, para mí esto es verdad. Un muchacho le dice a su papá, le dice el padre al hijo, no fumes marihuana, Pepito. Y se levanta tu hijo y te dice, no cometas adulterio, papá. ¿Qué derecho moral tienes tú, papá, para decirme que no fume marihuana? Cuando lo que tú estás haciendo es con consecuencias más graves que lo que estoy haciendo yo. ¿Qué plataforma moral tenemos para poder fundar un matrimonio y darles un ejemplo a nuestros hijos cuando nuestra propia vida no tiene fundamentos? Cuando no tenemos bases morales. Porque para lo que nosotros es malo, para nuestros hijos es bueno. Y cuando nuestros hijos ven que nosotros violamos nuestra conciencia, ¿qué derecho tengo yo entonces? Pierdo mi autoridad para gobernar a mis hijos. Le dices a tu hija, no te vistas como trapecista de la Taide, hija. Mira nomás los pantalones tan apretados que traes. Mamá, tú los usas peor. Tú andas con el escote hasta por acá y eres casada, mamacita. Destruyes totalmente la moral de tu hija. ¿Por qué? Porque no tenemos fundamentos ni bases para poder respaldar lo que estamos diciendo. ¿Tiene algún sentido común esto? Claro que lo tiene.
Y por eso dice 1 Timoteo 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Cualquier persona que quiera alegar, discutir, argumentar, opinar algo de cómo es Dios, el carácter de Dios, de la vida o de la moral, que no tome en cuenta la Biblia, está envanecido, porque esa persona no sabe ni siquiera quién es él o quién es ella. Hace algún tiempo, creo que ustedes vieron en la televisión el programa que tuvimos con ese famoso comentarista Nino Canún. Nino Canún nos juntó a 8 personas en un programa de televisión de 3 días, brujos, rabinos, judíos, ateos, agnósticos, psicóticos, maníacos depresivos, ¿verdad? Gurús. Éramos como 8 personas de diferentes religiones y a mí fue el único cristiano que me invitaron. Y el debate era acerca de la vida del más allá y los fantasmas. A las 3 horas de iniciar el debate, todos estaban contra mí. Todos se juntaron contra mí. ¿Y saben por qué? Porque el gurú decía, esta es mi verdad. El judío decía, esta es mi verdad. El budista decía, esto es mi verdad. Pero todos nos amamos. Y les dije, entonces no tenemos un punto de referencia para saber cuál es la verdad. O sea, no existe la verdad. Porque el budismo es ateo. El budismo es ateo. Buda no creía en Dios. El judío cree en Dios, el padre de Abraham y de Isaac y de Jacob. El zoroastrista y el hinduista tienen millones de dioses. Entonces, ¿quién tiene la razón de todos ustedes? O sea, ¿hay 5 verdades? ¿Hay 6 verdades? Significa que el ser humano nunca podrá llegar a centrarse y decir, esta es la verdad, todo es relativo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y entonces, ¿saben de qué me acusaron? De intolerante. Que yo no, que ¿por qué creía yo que yo tenía el camino? Le dije, no lo tengo yo. Dios me libre de decir que yo tengo la verdad. Vengo a decirles lo que dice el libro. El segundo día, Nino Canún me prohibió llevar la Biblia. Me dijo, ¿para qué usa este libro? Le dijo, porque usted nos invitó para que diéramos la opinión y no es mi opinión. Yo vengo a decir lo que dice la Biblia. Y les digo a todos, sácame el Corán, sácame el Tripitaka de Buda, saquen sus libros sagrados, sácame el Vajrayana Butta, sáquenme sus libros sagrados y vamos a compararlos con la Biblia, con las evidencias proféticas, históricas, geográficas, arqueológicas, antropológicas de la palabra de Dios, científicas de la Biblia. Miren, todo se les hizo así. Nadie se atrevió a traer al otro día ningún libro sagrado, porque ellos saben en su conciencia que nadie puede debatir la Biblia. Porque todos son relativos, verdades relativas. Si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a las palabras de la palabra de Dios, está delirando, está inventando. El hombre no puede encontrar por sí mismo la verdad. Por eso tenemos más de 6,000 años de historia donde el ser humano continúa a través de las religiones y las filosofías buscando la verdad y sigue brillando la luz. Jesucristo, el Hijo de Dios, bajó hace 2,000 años al mundo para decirnos, yo soy el camino. Yo soy la única verdad inmutable, inerrante e infalible de esta vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede conocer a Dios más que a través de la persona de Cristo. Si tú me dices que conoces a Dios porque eres gurú y porque te conectas y con los espíritus y te vas a Chapultepec y haces budismo zen y haces meditación trascendental, estás engañado totalmente. Jesucristo dijo, nadie conoce al Padre si no es por mí. ¿Quieres conocer a Dios? Comienza a leer la Biblia y a conocer a la persona del Hijo de Dios. Esto significa, ¿verdad?, que el mundo está lleno de filosofías evolucionistas, ateas, orientales, psicología, que tienen su origen ¿en quién? ¿En quién está el fundamento de la psicología? Sigmund Freud,
el comunismo, Karl Marx, el ateísmo, Friedrich Nietzsche, y todos los demás hombres que se levantaron en el siglo XX, que es el siglo de los ateos, inventaron todo lo que el siglo XX ha podido hacer con el ser humano. 80 millones de muertos en 2 guerras mundiales y en más de 375 revoluciones. En un siglo, el siglo XX, donde más avances científicos y más descubrimientos tecnológicos se llevaron a cabo. ¿Cómo comenzó todo? A finales del siglo XIX con Sigmund Freud. ¿Quién era Sigmund Freud? Una persona que conoció la Biblia y la comenzó a odiar y a decir, yo soy más grande que la Biblia. Y no, yo puedo encontrar el problema humano sin conocer la Biblia, y la cerró Sigmund Freud. ¿Saben lo que hizo Sigmund Freud? Agarró a pacientes y los comenzó a hipnotizar. Pacientes que padecían neurosis. Y entonces los llevaba al subconsciente hipnotizados para tratar subconscientemente de poder arreglarlos para que cuando regresaran al consciente pudieran ser sanados. Sigmund Freud fracasó rotundamente y a las 2 de la mañana se levantaba empapado en sudor, comenzaba a temblar, el padre de la psicología moderna, y le decía a su esposa que tenía visiones, que era exactamente lo que Adolfo Hitler dijo en su libro Mein Kampf, mi lucha, que se le aparecían personas y que se ponía a temblar. Nosotros sabemos por la Biblia que eran demonios. El padre de la psicología muere de neurosis. Viene después Friedrich Nietzsche a principios del siglo XX y comienza a decir que Dios está muerto, que el cristianismo es obsoleto, que Cristo no pudo haber sido el triunfador porque perdió y se dejó crucificar, y que juntó a 12 hombres pescadores incultos y analfabetos, y que cómo podía conquistar el mundo con eso, cuando esos 12 hombres conquistaron el Imperio Romano. Y el mensaje de la gracia de Dios conquistó el Imperio Romano, no los vikingos ni los bárbaros, sino el mensaje de que Cristo había resucitado. Viene después Karl Marx. No es que el problema es la lucha de clases. Y aquí el problema está en la falta de distribución. Vamos a poder acabar con la pobreza y que el proletariado tumbe a los burgueses y el proletariado ocupe el lugar de los burgueses. Y fue lo que pasó en Cuba y los que han seguido el famoso, la dialéctica materialista marxista y el comunismo de izquierda. ¿Qué hizo Castro? Vamos a tumbar a Batista en los 60 y vamos al golpe de Estado porque es un dictador y está peor que Batista. A ver, bájenlo de ahí o sáquenlo de la isla. ¿Qué hicieron los comunistas en Rusia? Vamos a acabar con la propiedad privada. Lo que está haciendo Chávez ahorita en Venezuela, expropiar todo lo que es. Poco a poquito el gobierno comienza a adjudicarse la propiedad privada y a quitarle los derechos y la libertad al ser humano. ¿Qué derecho tiene un hombre como Castro de no dejar salir a miles de personas que son libres? ¿Quién es él, que es Dios? ¿Por qué los gobiernos no han hecho nada? ¿Por qué no han hecho un embargo general internacional para que deje salir a toda esa gente que se lo están comiendo los tiburones y otros que se escapan y los deportistas que quieren? ¿Por qué? ¿Quién nos puede robar la libertad que tenemos, que es la característica más grande que Dios nos ha dado? Pero esos son los dictadores. ¿Y cómo es posible que la gente los pueda soportar? Porque son influidos emocionalmente por espíritus increíbles, invisibles, que tratan de hacernos creer que esa persona tiene la verdad. 85 millones de alemanes le creyeron a Hitler y no fueron 85 millones de indígenas, ni de desletrados, como decía Cantinflas, ni de deslustrados. 85 millones científicos, abogados, doctores, licenciados, físicos, matemáticos, gente preparada, se paró ante el Führer y creyeron que iba a durar 1000 años el Tercer Reich. ¿Cómo es posible que la gente pueda ser engañada de esa manera? La Biblia tiene la razón. Hombres envanecidos, desposeídos de la verdad, corruptos de entendimiento. Dice la Biblia que el ateísmo surge cuando el ser humano no tiene respuestas. El 90% de los ateos son personas enojadas con Dios. El 90% de los ateos son personas amargadas. Y el 90% de los ateos, en todos los debates que hemos visto de ateos con cristianos, son personas burlonas, que siempre hacen chistes de los cristianos, de la Biblia y de Dios para hacer reír a la gente y hacerles creer que ellos tienen la razón. ¿Sabían ustedes que como filosofía el ateísmo es indefendible? Cuando una persona llega y te dice, yo no creo en Dios, tú dile, mira,
Una cosa es que no tengas el conocimiento de Dios, mejor llámate agnóstico, pero no te llames ateo. Porque si tú me dices que Dios no existe, ¿dónde lo has ido a buscar si no has salido de Acapulco? Nada más conoces Guerrero, ya fuiste a buscarlo en el universo, ya fuiste a la luna. ¿Por qué me dices que no existe Dios? O sea, me estás diciendo que algo que todavía es intangible, tú no dices que no existe porque no lo has encontrado. ¿Dónde lo has buscado? Pero se lo enseñaron en la secundaria, se lo enseñaron en la preparatoria, se lo enseñaron a través de muchas películas, pero son ateos convencionales. Y ¿saben una cosa? Que la mayor parte de los ateos pueden tener la luz y la Biblia aquí enfrente, pero niegan a Cristo y niegan la verdad, no por evidencias, porque sobran las evidencias científicas, históricas, arqueológicas, geográficas. El problema de los ateos no son la intelectualidad, es un problema moral. El mayor problema de los ateos es un problema moral. No les conviene creer en Dios porque Dios nos viene a cambiar el código de conducta. Y la mayor parte de los ateos, la mayor parte de ellos son homosexuales. O tienen 2 amantes. O son mujeres liberales. O son hombres que tienen 4 o 5 cosas, ¿verdad? Y que viajan por todos lados con su amante porque moralmente no soportan que haya un Dios que nos tengamos que someter y que obedezcamos sus mandamientos. Ellos quieren ser dioses para sí mismos. Y estas son las filosofías que a tu hijo le enseñan en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad. Evolucionismo, ateísmo, filosofías orientales. ¿Se acuerdan de los gurús? Cuando los Beatles fueron a la India, ¿qué hicieron en la India los Beatles? Se enmarihuanaron, comenzaron a probar el peyote y las cosas así, regresaron de la India a Europa y declararon, Dios, John Lennon dice, yo soy más grande que Jesucristo. Y la época de los 60s entró las drogas, yo me acuerdo en los 60s, yo no tenía, estábamos bien chamacos en esa época, todos mis amigos fumaban marihuana. Yo no tenía un amigo que no fumara marihuana en los 60s, hasta yo le entré, ¿verdad? Y más la Golden de Acapulco. Era la más famosa de todas, se los digo sinceramente, ¿verdad? Todos, aquí era la más cara y la mejor, la que te ponía, pero hasta arriba. Y después ya vinieron todos los Rolling Stones, y vinieron Judas Priest, y vinieron todos los grupos de rock. Después ya vino, ¿verdad? Michael Jackson, que ya cuando murió no sabía si era hombre o si era mujer. Vino Madonna, y ahorita la mujer más poseída por todos los demonios del mundo es la famosa Lady Gaga. Madonna es Blancanieves comparada con ella. Así de gruesa está esa mujer. No hay persona ahorita más poseída por demonios que esta artista de cine. Y es el ídolo de nuestros hijos. Bueno, de tus hijos, no de los míos, ¿verdad? No, todos tienen la curiosidad por ver. Las filosofías orientales se pusieron de moda con los Beatles. Y después el Maharishi llega a Los Ángeles, el que era el Maharishi o el gurú de los Beatles, y en 1970 y tantos dice que él es Dios llegando a Los Ángeles. Y las filosofías orientales tienen 2 premisas principales, apúntalas. Todas las filosofías orientales creen en el panteísmo. En el panteísmo. ¿Qué significa panteísmo? Que Dios es todo y todo es Dios. Por eso escuchas a Oprah en Estados Unidos, escuchas a Shirley MacLaine, escuchas a Tom Cruise, escuchas a todos estos artistas famosos, ¿y qué dicen? Dios está en mí y Dios está en todo. Dios está en este edificio, Dios está en las piedras, todos somos Dios. Dios está en nosotros, nosotros estamos en Dios. Eso es lo que enseñan las filosofías orientales. Y número 2, enseñan que no se puede llegar a Dios más que a través de la comunicación con algún espíritu. Todos los libros que escribió Shirley MacLaine, la presidenta de la nueva era y exartista de cine de Hollywood, dijo, tuve un espíritu guía que me mostró que tenía que escribir este libro. Los mormones, José Smith, tuvo la aparición de un espíritu. Los testigos de Jehová
al juez Rutherford, dijo que se le había parecido, había tenido un encuentro con un espíritu. Todas las sectas y las filosofías orientales, el budismo, la meditación trascendental, tienen el mismo fundamento. Y si tú no los conoces, ¿cómo vas a ayudar a tus hijos? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros amigos budistas, a nuestros amigos que están ahí en Chapultepec, en Flor de Loto y comunicándose con el espíritu Cuauhtémoc? ¿Cómo vamos a ayudar a la gente cuando somos cristianos? Y llega el maestro de tu escuela y, a ver, usted es el papá de este chamaco que lee la Biblia, demuéstreme que existe Dios. Y demuéstreme que Cristo es Dios. Y no encuentras ni un versículo que demuestre que Cristo es Dios porque no estudias la Biblia, no te discipulas, no has tomado en serio a Dios. Y estamos en una época en el siglo XXI donde el mundo está buscando respuestas. Donde nos preguntan en la televisión, oiga, a ver, ¿qué piensa? ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Qué piensa de la fertilización in vitro? ¿Puedo tener un hijo a través de una fertilización in vitro? Tenemos una opinión acerca de la clonación. ¿Sabes lo que es la clonación? ¿Sabes cómo se va a cabo una clonación? ¿Sabes que un clon no puede tener alma? ¿Sabes que la reproducción de una persona absolutamente que es de la edad de esa persona y que ese clon va a morir igual que la otra persona? ¿Tú sabes a dónde nos lleva todos estos disque avances científicos, genéticos del siglo XXI? Y estamos los cristianos, ¿verdad?, sin ofrecer respuestas. Y tenemos que entender que el fundamento del matrimonio es la Biblia. Y tenemos que conocer este libro con todo nuestro corazón. ¿Y Freud en qué se equivocó? Quiero terminar con esto. Cuando ustedes tengan un problema de conducta o tu hijo tenga un problema de conducta, por favor te lo ruego, Virgen de los Remedios, no lo lleves al psiquiatra ni a un psicólogo, a menos de que el psicólogo sea un hombre lleno del Espíritu Santo y que conozca las Sagradas Escrituras. Escuchen esto, Freud creyó que el problema humano estaba en la psique, en la mente. Y la Biblia nos dice que el problema humano trasciende la psique. El problema humano no se encuentra a nivel mental, el problema humano es espiritual. Y se llama pecado. Entonces, un problema anormal de conducta de una persona es una persona con pecado no confesado. Si tú pecas, por ejemplo, cometes adulterio y tú no te arrepientes, dice la Biblia, tus pecados te alcanzarán. Y van a pasar 1 año o 2 años y comienzas a desvariar. Comienzas a ya no pensar ecuánimamente. Eres una persona en tu casa, eres otra persona con tus hijos, eres otra persona en tu negocio. En la iglesia tienes cara de San Patricio. Esto se llama múltiples desórdenes de la personalidad psicológicamente. O sea, la Biblia le llama una persona con problemas de mente dividida. Santiago 1, personas de doble mente, de doble ánimo, se tradujo en el español. Y cuando tú piensas de esta manera, tú tienes un pecado ahí guardado que no has sacado y que te está poco a poco carcomiendo y destruyendo tu manera de pensar, te desequilibras y ¿qué haces? Huyes con el alcohol, comienzas con cocaína, con pastillas tranquilizantes, con Prozac, con Ecuanil, con Valiums, porque los psicólogos y los psiquiatras no tienen terapia para cambiar a nadie más que con chochos. Ah, pero eres bajo prescripción médica, hermano, estoy tomando tranquilizantes. Eres una drogadicta. Eres un drogadicto. Si tú tomas pastillas para despertarte, pastillas para dormir, pastillas para viajar, pastillas para esto, para el otro, tú eres una persona drogadicta. Y está afectando tu sistema nervioso central y del gran simpático y no eres tú en tus 5 sentidos. Y cada vez vas a necesitar más y más y más y más. Los psiquiatras no entienden que el problema es moral. En eso se equivocó Freud. En eso está equivocada la psicología moderna. Dios nos ofrece no solo el diagnóstico, sino la cura para que nosotros podamos entender que hace 2000 años en la cruz, Él murió y dio su sangre para que tú entendieras que si tú le recibes en esta noche, en tu corazón,
y te mueres hoy en la noche, o mañana ni siquiera vienes a la segunda sesión porque te pintaste hoy en la noche, tú tienes el perdón de tus pecados y la vida eterna. Gracias te damos, Señor, en esta noche por esta primera sesión donde nos has querido llevar al fundamento más importante, porque sin la Biblia no se puede edificar nada, ni una vida individual, ni una vida matrimonial, ni una nación. George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, dijo estas palabras: yo no me atrevería a gobernar a los Estados Unidos de Norteamérica si no tuviera la Biblia en mis manos. Abraham Lincoln dijo: la Biblia es el libro más maravilloso que ha existido y que existe, y el único manual de conducta, de moral y filosofía para vivir una vida cerca de Dios. Wernher von Braun, el científico que mandó el cohete a la luna en 1969, dijo: conocer a Dios es la meta más suprema del ser humano. Caminar con Dios es la aventura más maravillosa del ser humano. Y vivir cerca de Dios es la única fuente de paz y seguridad para mi alma. Padre, te damos gracias por la Biblia. Enséñanos a amarla, a leerla como matrimonio, a leérsela a nuestros hijos, a discipularnos y a vivir cerca de ti. Porque tú tienes todas las respuestas. Tú eres Dios. Nosotros somos seres humanos limitados, creados a tu imagen y semejanza, y te necesitamos, oh Señor, te necesitamos profundamente. En esta noche, si hay alguna persona que le quiere entregar su vida al Hijo de Dios, hazlo hoy, que tu corazón está preparado. Dios te ha mostrado y ha comenzado a redarguir tu conciencia, a mostrarte que tú necesitas a Dios en tu vida, que tú no puedes salir de este lugar como entraste. Tú tienes que cambiar, y el único que te puede cambiar es Dios. Dile a Dios en tu corazón estas palabras: mi Señor y mi Dios, me arrepiento de mi vida, me arrepiento de mis pecados. Creo que la cruz tu Hijo pagó en mi lugar con su sangre preciosa. Creo que a los 3 días lo levantaste de entre los muertos, y creo que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida eterna. Señor Jesucristo, te pido que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Dios. Dame el poder de vivir para ti y hacer siempre tu voluntad. Te pido por mi matrimonio. Señor, sana nuestro matrimonio. Devuélvenos a los dos el amor por ti, porque amándote a ti, nos vamos a amar nosotros también, porque el amor comienza cuando te conocemos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por todos ustedes que han venido y han apartado 3 días para conocer más de este libro maravilloso. Diferentes. La mujer es 100% y diametralmente opuesta al varón. Y nosotros somos enteramente antagónicos a todo lo que la mujer hace. Somos diferentes física, emocional y espiritualmente. Y cuando el hombre no entiende cómo funciona su mujer, y cuando la mujer no entiende que el hombre es totalmente diferente, comenzamos a tener conflictos y comenzamos a tener roces porque nos queremos hacer a nuestra manera. Las mujeres son chillonas, las mujeres porque vuela la mosca lloran, tienen 7 días al mes que tienen cambios hormonales drásticos donde ni te le acerques, por favor. Llévala a desayunar, llévala. La depresión se les calma siempre en los centros comerciales. Eso es inequívoco. Si tú quieres que tu esposa, ¿verdad?, en esos días que está en su mes, esté tranquila, y llévala a un centro comercial, y si la llevas los 7 días, ¿verdad?, va a estar mucho mejor. No sé por qué las mujeres, ¿verdad?,
la depresión se les calma en los centros comerciales. El varón necesita respeto, necesita admiración y necesita ánimo de parte de la mujer. Fuimos creados para ser admirados por ustedes, para ser respetados por ustedes y para que nos infundan ánimo para seguir viviendo. La mujer necesita amor. Ellas fueron creadas para recibir. Nosotros fuimos creados para dar. Esta es la razón por la cual en los centros comerciales la mujer recibe. Y son felices. ¿Por qué? Porque así fueron creadas. Y pueden tener... Fundamentos del matrimonio. Fundamentos del matrimonio. Los que no traigan Biblia se pueden sentar junto a un cristiano. En el Salmo 11, versículo 3, leemos un versículo que va a ser el cimiento de estas 5 conferencias. Salmo 11, versículo 3, dice así: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Dios instituyó el matrimonio y lo estableció desde la creación del mundo entre un hombre y una mujer, entre Adán y Eva, no entre Adán y Pepe, ni Eva ni Carmelita. El matrimonio no es una invención humana, el matrimonio es algo santo y sagrado y es el fundamento de toda sociedad. En el momento en que el matrimonio comienza a disolverse, a desintegrarse, a desvirtuar el propósito original de Dios, esa nación que está legislando matrimonios que van en contra de la voluntad de Dios, comienzan a ser juzgadas severamente por Dios. Tener 30 pares de zapatos y les hace falta un par de zapatos. Y tienen 50 vestidos y necesitan el 51º vestido. Nunca se cansan de comprar zapatos ni vestidos, porque así son ellas. Y tenemos que entenderlo nosotros los varones. Ellas necesitan una confirmación continua del amor que nosotros les tenemos. Si tú tienes ya 5 años de casado y me dices que en los 5 años de casado ya tienes 3 o 4 meses que no le dices a tu esposa, te amo, el amor comienza a enfriarse. Ellas se enfrían con una facilidad increíble porque son totalmente sensibles y susceptibles. Fueron creadas románticas por Dios. Necesitan consideración de parte de nosotros, necesitan que la caballerosidad nunca se apague, que cuando te sientes en el restaurante le quites la mesa para que se siente, cuando te paras, ¿verdad? Le quitas la mesa para que se pare, no para que se caiga, ¿verdad? Cuando te subes al coche, y para nosotros los hombres esos detalles son insignificantes, ¿no es verdad? O sea, que se sube ella sola, ¿verdad? O que se vaya en la cajuela, dicen otros, ¿no? Pero tenemos que entender esto. Entonces, cuando tú llegas a tu coche y te das la vuelta y le abres la puerta a tu esposa, para ellas es muy importante. Para ellas es muy importante que le digas una vez a la semana: quiero decirte que eres lo máximo para mí, que te amo, unas flores que le lleves cada 15 días. No levante la mano, pero desde que se casaron, ¿cuándo fue la última vez que le diste flores a tu esposa? Entonces nos damos cuenta que el matrimonio es algo por lo cual tenemos que luchar. Algo por lo cual tenemos que estar continuamente alimentando el fuego que Dios encendió en nuestros corazones. Porque todo lo que no se alimenta se apaga. Si tú una chimenea la dejas así, se apaga, hay que estarle echando leña. Y la leña del matrimonio es el amor. La mujer necesita amor, la mujer necesita sentirse segura. Sentirse que está casada con un varón, ¿verdad?, que va a luchar por ella, que la va a sostener, que la va a apoyar, que no se va a quedar sola. La mujer necesita fidelidad. Cuando tú cometes adulterio, por ejemplo, ¿cuántos meses o cuántos años crees que van a pasar para que la herida de tu esposa sea sanada? Hay hombres que han cometido adulterio y que creen que su esposa ya año, 2 años,
ya los deben de perdonar y el perdón existe, pero las heridas ahí están presentes. Y no es más que a través de la lucha y la fidelidad y la lealtad que a través de años podemos sanar las heridas que muchos hemos causado. La mujer necesita ánimo, necesita seguridad, necesita fidelidad y necesita protección. La mujer fue creada como un vaso más frágil y la mujer necesita siempre sentirse protegida. Ahora, para todo esto, Dios nos dejó un manual que se llama la Biblia. Para que aquí encontremos todas las instrucciones y toda la sabiduría para conocernos y saber que todos los problemas que enfrentemos como matrimonio tienen solución. No necesitas ir con el psiquiatra, ni con Walter Mercado, ni con la doctora Corazón, ni con tu suegra. Aquí en la Biblia encontramos la respuesta para todos nuestros problemas. El pecado sacó a Adán y Eva, la primera pareja del huerto del Edén, de la presencia de Dios. Y gracias a la obra de Cristo en la cruz, Dios ahora puede, lo que se perdió en la caída, volver otra vez a restaurarlo. Y es lo que quiere hacer Dios con todos ustedes en estos seminarios. Volver otra vez a unirlos más fuerte, volver a recordarnos nuestras responsabilidades. Dios diseñó el matrimonio para la propagación y la conservación de la especie humana. Imagínense ustedes que acabáramos, como le dije hace poco al presidente de la Alianza de los Gays, ahí en México, que me decía que por qué no permitíamos nosotros los cristianos y no estábamos a favor de los matrimonios gays. Simplemente le dije, es una cuestión de lógica elemental y de sentido común. Si ustedes siguen en esa dirección, ¿en dónde va a acabar el mundo? Se va a evitar la propagación ya. Ya ustedes no pueden tener hijos entre hombres ni entre las mujeres. Van a comenzar a adoptar niños que van a crecer sin la identidad del papá o sin la identidad de la mamá. O sea, es un ataque virtual, directo, destructivo al matrimonio. Dios diseñó el matrimonio para que dos discípulos, el matrimonio es para discípulos de Jesucristo, para que dos discípulos de su Hijo Jesucristo, un hombre y una mujer, le siguieran juntos, le conocieran y formaran una familia cristiana. Esta es la razón por la cual Dios dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? O sea, si no estamos de acuerdo para caminar en la vida y uno es cristiano y el otro no es cristiano, es muy difícil el matrimonio. Y si alguno de ustedes se casó por equivocación o porque se comieron la torta antes de tiempo, como decíamos en México, y estás casado con una de tu pareja que no es cristiano o cristiana, la misericordia y la gracia de Dios pueden operar en tu vida para que tú puedas comenzar otra vez a restaurar eso y a orar por tu pareja, porque tal vez en este seminario tu pareja le puede entregar su vida al Hijo de Dios. El matrimonio y la unión de dos personas completamente diferentes.